De este tema, saludo con mucho gusto al doctor Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg, Jorge. Buenas tardes, gracias por invitarme. Al contrario, un placer saludarlo. Pues, decisiones polémicas. Desde su punto de vista, doctor, hemos esta semana entrevistado a diversos especialistas en materia de seguridad. Para usted, ¿se está militarizando el país con estas decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo esta última de poner a la Guardia Nacional bajo el mando, bajo la disciplina, bajo la educación, entre otros elementos, del ejército, doctor? Indudablemente se está militarizando el país y esto es muy, pero muy grave, porque una democracia constitucional tiene que estar en manos de civiles. La administración pública, la seguridad deben estar en manos de civiles y los militares deben estar estrictamente confinados en los cuarteles para los casos en los que eventualmente se les necesite. Y eso es lo que establece la Constitución. Lo que se acaba de aprobar es una ley inconstitucional y así lo tiene que determinar la Corte en cuanto se presenten las acciones de inconstitucionalidad que seguramente llegarán ahí, porque la reforma del artículo 21 constitucional que concitó el consenso político de todos los partidos a principios de este sexenio, lo que estableció es que la Guardia Nacional era un cuerpo de policía civil, bajo mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por lo tanto, la iniciativa del presidente viola la Constitución y la aprobación por parte del Congreso viola la Constitución. Y la militarización, bueno, es un hecho evidente. 229 tareas que le corresponden a la administración pública civil han sido trasladadas en los últimos años a los militares. Claro. Y lo que estamos, sí. Y esto, pero además, dejemos de lado el formalismo. A lo mejor, bueno, es que es inconstitucional. El problema es que ha sido una estrategia totalmente fallida. La presencia militar en seguridad pública no solo no ha resuelto los problemas, los ha agravado. Y mientras tanto se le sigue dando una cantidad enorme de dinero que debería estar dedicada a reformar el sistema de procuración de justicia. Entonces, para tener fiscalías que no tengan pretextos y para ser policías de verdad. Claro, entonces, doctor, justo en esto me quiero detener, en eso que está usted pronunciando. Este mensaje, esta búsqueda de convencimiento por parte del presidente y su gobierno de que es necesario el presidente mantenerlo en las calles, mantenerlo bajo la estrategia de que solo ellos pueden hacerse cargo de combatir el crimen organizado y todo lo que esto significa, es falsa, doctor, porque la historia lo ha dicho, pero ¿podría en un momento dado corregirse o simplemente es un callejón sin salida? Pues lo que hemos visto es que en los últimos 16 años, desde que el presidente Felipe Calderón decidió el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir inconstitucionalmente al crimen organizado, lo que hemos visto es que ha sido un rotundo fracaso. Pero fracaso, por supuesto, el mercado de las drogas está perfectamente funcional. Es decir, no le han hecho absolutamente nada al mercado clandestino de drogas, porque además la prohibición es un absurdo, pero bueno, al mercado de drogas no lo han tocado. Y al contrario, lo que hemos visto es que cada vez adquieren más capacidad de control territorial las organizaciones criminales, que gracias a la prohibición de las drogas han logrado hacer una suerte de acumulación originaria de recursos para comprar armas y reclutar ejércitos. Y la situación no ha mejorado con el ejército en las calles, ha empeorado. Sabemos perfectamente bien, tenemos correlaciones causales entre la presencia del ejército y el aumento de la tasa de homicidios. 2007 fue el año más pacífico de la historia de México desde 1821. Después de una larga tendencia a la baja de la tasa de homicidios, habíamos llegado a 8 por cada 100,000 habitantes y ahorita estamos en alrededor de 27. De ese tamaño es el fracaso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Claro. Sí, porque además, doctor, antes se tenía la Policía Federal, claro, con muchísimas fallas, con mucha corrupción, involucramiento, lo que usted me diga que es real, pero ahora ya no tenemos ninguna fuerza federal de policía civil que depende estrictamente de una fuerza civil o una directiva civil o un órgano civil o una institución y sin embargo, pues ahora se queda huérfana y no hay cómo no se está trabajando al respecto.
Así es, porque además la Policía Federal se eliminó sin un diagnóstico claro que nos dijera exactamente dónde estaba la corrupción y dónde estaban las fallas. Al contrario, ahí había habido un proceso de construcción de un cuerpo profesional y especializado que tenía fallas sin duda, pero que podía mejorar. El presidente decidió eliminarlo porque según él era corrupto sin mostrar ningún diagnóstico serio y lo absorbió la Guardia Nacional para despedazarlo. Y lo que hace la Guardia Nacional es hacer patrullajes, no hace investigación, no saben hacer investigación, no saben hacer prevención, no saben hacer inteligencia, hacen patrullajes. Y unos patrullajes que son muy poco eficaces. Nada más hay que ver un dato, con datos oficiales. En 2021, la Guardia Nacional solo presentó ante el Ministerio Público a 6 sospechosos de homicidio doloso. Nada. Ese es un dato pues, contundente, ¿no? Es decir, la Guardia Nacional pues ha sido un gran fracaso. Son soldados disfrazados de Guardia Nacional. Desde el principio, el presidente y las Fuerzas Armadas decidieron violar la Constitución, no le hicieron caso a la reforma constitucional e hicieron su cuerpo militar. Y ahora quiere formalizar esa violación sistemática a la Constitución con su ley, ¿no? Que es una ley que no se sostiene, que es totalmente contradictoria con la Constitución. Pero lo peor del caso es que no van a cambiar las cosas. La Guardia Nacional va a seguir siendo el cuerpo ineficaz. Tiene 100,000, alrededor de 100,000 elementos desplegados por el país, y lo que ve, del cual el 80% son militares, y lo que hemos visto es que no han sido eficaces en absoluto para reducir la violencia. Y por supuesto tampoco han sido eficaces para quitarle control territorial a las organizaciones criminales. Pues importante su análisis, doctor Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Político y Cultura de la UAM Xochimilco. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Al contrario, buenas tardes. Le agradezco.